Ya. Today we are going to move with new content. Chiquillos, hoy día les voy a mostrar algo que se los comenté hace un tiempo, pero probablemente o ya se les olvidó, o ya lo pasaron por alto, qué sé yo. Lo van a ver. Tenemos, aparte de este libro, el libro que ustedes tienen, en su mismo libro, si ustedes bajan lo suficiente, se van a dar cuenta que el libro empieza a aparecer en blanco y negro. Y ese en blanco y negro es exactamente el mismo libro, pero, por ejemplo, si aquí partimos, ¿cierto? Yo les digo, ya chiquillos, hoy día vamos a partir con la unidad 9B. Ustedes se van a ese libro, la parte blanco y negro, se van al 9B y no tiene textos ni la materia, es puro ejercicio relacionado con la materia. Por suerte para ustedes, si usted hace esas actividades del workbook, también les cuenta como puntaje para el 40% de la evaluación final, ¿cierto? De hecho, en un ratito yo les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a hacer actividades de eso. Entonces, ¿cuál sería la idea? Te paso la materia, trabajamos con las actividades del libro del estudiante, desarrollamos las actividades del libro del estudiante y la idea es que en su casa después usted haga las actividades del workbook a modo de estudio. Porque es lo mismo, pero actividad tras actividad tras actividad. Ahí se van a dar cuenta y ahí lo van a ver. ¿Ya? Entonces, en estos momentos vamos a partir leyendo un poquitito. ¿Ya? Vamos a partir con un pequeño blog, una página de internet. Ahí sí. ¿Mejor? Ya, entonces, vamos a partir con la página de internet fearof.net. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar un poco vocabulario relacionado con los miedos, con las fobias, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí partamos al tiro, tenemos un par de miedos, ¿ya? Fear of butterflies. Nosotros sabemos que son las butterflies o no, mariposas, ¿cierto? Aunque no lo crea, hay gente que le tiene miedo a las butterflies. Y no sé por qué, conozco gente que le tiene miedo a las mariposas y que le tiene miedo a las polillas. Y yo le pregunto, ¿y por qué le tiene miedo a las polillas? Y me dice, porque es tan desigual su trayectoria que en cualquier momento se les va encima y eso les produce como un toque, les produce pánico. Lo mismo con las palomas. Las palomas de repente empiezan a revolotear y les genera un miedo indescriptible. Ahora, ojo, una cosa es tener fear, una cosa es tener miedo, y la otra es tener afobia. Y la otra es tener fobia. La diferencia entre las dos, ¿cuál sería? A fear and a phobia. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, o sea, por ejemplo, uno puede decir, ¿sabe que yo le tengo fear of butterflies? Y uno le tiene miedo, las ve, ¿cierto? Se pone un poco nervioso, le da un poco de ansiedad. Sí, cuando hablamos de fobia, ya pasa al punto de ser algo incontrolable, ya es cuando la emoción te desborda. Y en algunos casos, claro, la gente ya entre que se desmaya, entre que empieza con sudoración excesiva, ¿cierto? O en algunos casos yo he visto gente que le tiene fobia a las arañas, viene la araña y se quedan así y no saben qué hacer. ¿Ya? También tenemos fear of crowds. ¿Qué significará crowds? ¿Habían escuchado, visto, leído alguna vez esa palabra? Fear of crowds. Crowd es a... ¿Le suena? No. Nada que ver con eso. Multitud. Cuando usted ve a un grupo excesivo de gente, ¿cierto? Fear of crowds, que en muchos casos se les llama estas personas que son socialmente incómodas, ¿cierto? O se sobreestimulan de mucha gente y empieza el miedo a parar. Después, este puede ser un poquitito más típico, ¿cierto? Fear of doctors, miedo a los doctores. Fear of driving, miedo a conducir. Y por último, fear of heights. ¿Qué será heights? A las alturas.
Miedo a las alturas, ¿ya? En algunos casos se le conoce como hasta vértigo, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que uno mira abajo, ¿cierto? Y la vista empieza a distorsionarse, queda uno ahí afirmadito, o incluso esto pasa con aviones, edificios, qué sé yo. Entonces, relacionado con esto de las fobias, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a leer unos artículos, ¿cierto? Y estos artículos tienen relación en lo que vamos a ver el día de hoy con respecto a contenidos. ¿Ya? Entonces, número 1. Acá te dice, some people with this phobia, algunas personas con esta fobia, find it difficult to pass the test. Encuentran difícil pasar la prueba. Others are anxious or freeways or certain roads, ¿ya? O le tienen ansiedad a ciertos caminos o incluso a las cuestas. In extreme cases, en casos extremos, people are afraid of being a passenger in a vehicle. Le tienen hasta miedo ser pasajeros en un vehículo. En este caso, ¿cuál miedo sería este? Bastante obvio, sería fear of driving, ¿cierto? Bien. Siguiente. People say that the actress, que la actriz Nicole Kidman, suffered from this phobia. ¿Qué significa suffers from? Sufre de, ¿cierto? Suffers from this phobia. It is closely linked to a general fear of insects. ¿Qué significa it is linked? ¿Qué significa it is closely linked? Está ligado o conectado. ¿Ya? A general fear, un miedo a los insectos. People with this phobia are afraid of most insects. Le tienen miedo a la mayoría de los insectos with wings. And they feel nauseous or they panic. O les da pánico if they see them. Esta, ¿qué miedo sería? Fear of a la multitud. Fear of butterflies. ¿Va? Nicole Kidman le tiene miedo a las mariposas, pero esto es ¿ah? En mi caso es la página 72, pero en el tuyo no sé. Es la unidad, eso sí, la 9B. Unidad 9B. Yeah. This phobia is very common in young children. Esta fobia es muy común en young children, en niños jóvenes. ¿Ya? But adults suffer from it too, pero los adultos también lo sufren. Many are especially afraid of having vaccinations or blood tests. ¿Qué significa vaccination? Vacunación. Or blood test, o exámenes de sangre. ¿Qué miedo será este? Fear of doctors. Fear of doctors. ¿Ya? Siguiente. This fear affects nearly 1 in every 20 adults. People with this phobia usually avoid tall buildings, skiing, or standing on a balcony. A las alturas, ¿cierto? Sería fear of heights. Bien. Y por último, this phobia affects many people. Esta fobia afecta a mucha gente. But women more than men. Pero las mujeres más que los hombres. These people feel very anxious, sienten mucha ansiedad, or scared if they are in a noisy place. Se sienten agobiados si están en un lugar con mucha bulla, ¿ya? Where there are a lot of people, donde hay mucha gente. For example, a shopping mall or a sports stadium, un mall o un estadio. They often avoid these kinds of places. En este caso, ¿cuál sería miedo a? Crowds, ¿cierto? Miedo a las multitudes. Fear of crowds. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a relacionar, porque acá la gente comentó, pero según lo que se lea es
en cuál de las fobias está relacionado el comentario. O sea, si por ejemplo una persona dice, oh no, a mí me da miedo ir a los doctores, claramente es miedo a los doctores. Vamos viendo. La número 1 te dice, I am so scared that I haven't, y aquí ya empezamos con el contenido que vamos a ver hoy día, a ver si es que lo empezamos a relacionar. I am so scared that I haven't been to see one for more than 15 years. ¿Qué dice ahí? Le tengo tanto miedo that I haven't been to see one for more than 15 years. ¿Qué cosa no ha hecho? ¿Qué cosa no ha hecho? ¿Qué dice usted? Si te dice, I haven't been to see, que no ha ido a ver, no sé qué, todavía no sabemos, pero no lo ha ido a ver por más de 15 años. Al doctor, ¿cierto? I hate thinking about them. Odio pensar en ellos. I feel the same way about dentists. Y siento lo mismo con los dentistas. Entonces, la A iría con el miedo a los doctors. Siguiente. B. I have a fear of going over bridges. Tengo miedo de ir sobre, ¿qué son los bridges? Puentes. And on freeways o en carreteras at over 60 miles per hour. I am okay at 45. I once went over a bridge and I had to stop in the middle. I was really frightened. Estaba realmente, ¿qué es frightened? Es aterrado. ¿Ya? Esa palabrita subrayada, frightened, es aterrado. ¿Ya? Exactamente, si estamos hablando de millas por hora, si estamos hablando de un puente, ¿cierto? Será fear of drive. ¿Ya? Bien. Siguiente. I thought I was the only person that had this fear. Creí que era la única persona que tenía this fear. I'm okay with the small ones. Estoy perfecto con las pequeñas. But I'm terrified. Estoy aterrorizado of the big ones, de los grandes. I'm okay if they aren't close to me. ¿A qué se refiere? I'm okay if they are not close to me. Estoy bien si no están cerca de mí. Ya saben más o menos para dónde va esta, ¿cierto? Yeah, I like looking at pictures of them. Me gusta ver fotos de ellas because they can be beautiful. But if they fly towards me, ¿qué es lo que les decía? Esto es verdad, un amigo le tiene miedo a las polillas. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque las polillas son tan irregulares que de repente se te van encima y eso le produce como un shock, una cuestión increíble. Lo mismo acá, son bonitas mientras no se muevan. Entonces, en este caso, claramente sería fear of butterflies. Mantequilla con algo, butterfly. I suffer from this phobia. Sufro de esta fobia, and what works best for me if I know that I'm going to be in a situation where there will be a lot of people. Ya, ahí ya te dio la pista. Be in a situation where there will be a lot of people. En una situación en la que habrá harta gente. Is it to arrive early? Entonces él, si sabe que va a haber mucha gente, ¿qué significa he arrive early? ¿Qué significará arrive early? Llegar fácil. Llegar temprano. Early es llegar temprano. Then other people arrive little by little. La gente va llegando poquito a poquito. ¿Esta cuál será? Fear of crowds. Y por último, I've had this phobia for about 20 years. It started when I was a child. About 6, I think. I had a bad dream where I was in an apartment building high up on a hill, alto en una montaña. I almost fell out of the window. Casi me caigo por la ventana. I woke up and started crying. Me desperté, ya esto fue todo en un sueño. Se despertó y se puso a llorar. I haven't been to any really high places since then. Desde entonces, nunca he estado en lugares realmente altos. Y, even if I imagine I'm in a high place, incluso si imagino que estoy en un lugar alto, I feel dizzy.
¿Qué significará la palabra subrayada DC? A good explanation would be the effects that you have when you start drinking alcohol and you start drinking a lot. What happens when you DC es mareado. Puede usarse en este contexto de que tú dices, chuta, me dieron miedo a las alturas, I feel dizzy, o incluso uno cuando empieza a beber alcohol y se empieza a entonar, también puede decir, I feel dizzy, me siento medio, y eso significa que se te va todo para todos lados. I feel dizzy. Ahora, ¿por qué estamos trabajando este texto? Aparte de que una de las unidades que se trabaja, de hecho, les digo al tiro, en la prueba oral probablemente te pregunte por fobias que sientas tú o si conoces a alguien con fobias. Pero lo importante es lo siguiente. Está aquí en el aquí en las oraciones. Dígame. Aquí en el celular aparece un recuadro acá. Al lado de car. ¿Sí? Al lado de car. Hay que reducir el número de acá también. Debe ser esto. Debe ser esto mismo. Sí, entonces tienen que hacer sí la coincidencia. Mejor, más fácil, más puntual. Ya, entonces, fíjense aquí. Esa palabrita que está ahí. I haven't been to sea. Cuando ustedes me comentaron a qué se referían, dije, no, es que él no había ido a ver al doctor hace 15 años. Si te dice, I haven't been to sea, no he ido a ver al doctor durante 15 años, te lo estoy traduciendo. Pero ¿qué implicancia tiene eso? No he ido al doctor durante 15 años. ¿Qué implicancia tiene eso? Parece bastante obvio, pero ¿a qué se refiere? Poco cuidado. ¿Ah? Poco cuidado. Ya, pero me refiero más al contexto, como más que a la situación como en general. Si no ha realizado una acción, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿En qué momento no la realizó? Hace 15 años. ¿Y hoy día la ha realizado? No. Tampoco. Por ahí va la cosa. Seguimos entonces. Si nos vamos al final, lo mismo. Si te dice, I've had this phobia for about 20 years. Te lo traduzco en español. He tenido esta fobia por 20 años. El mismo contexto. ¿Cuál es? Que hace 20 años ha tenido eso, ¿cierto? Y hoy día también. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy, chiquillos? El 5 y el 4 no. Al revés. Espera. ¿Cuál? El Year of House. Ya. Pero en el otro está mal. Lo tira como al revés. A ver, ¿por qué no me aparece así? Luego cambia. 4, ¿qué letra te da, Rubén? 4. Pero en el lado del texto está bien. 4, ¿qué letra te da? La E. No sé por qué. Pero al otro lado está cambiado. Pero sí, por lo que Y en la 5, ¿cuál era? No tengo idea. Butterfly Crowd. La D. La D. Y en la respuesta. Entonces, vamos a comenzar ahora ¿Cuál? a ¿La ver primera? el contenido de Present Perfect. Crowd. ¿Ya? Y the present perfect is actually related to what we've been working in terms of phobia. Not necessarily always related to phobias, but it is related to the context. ¿Ya? Entonces, el presente perfecto obviamente no es que sea que uno tiene que siempre hablar de las fobias, pero el presente perfecto está ligado al contenido que estábamos viendo en el libro. Entonces, con lo que vimos del doctor, con lo que vimos de la fobia a las alturas, ¿qué conclusiones sacarían ustedes? ¿A qué se referirá el presente perfecto? ¿Cuándo se usará?
¿Cuándo cree usted que se tendría que usar, Miss? ¿Mm? Cuando perdura en el tiempo. ¿Y en qué momento parte eso? Ya. ¿Y cuándo comenzaba, perdón? En el pasado. Perfecto. Entonces, para que se entienda de cierta forma, el presente perfecto es una acción que comienza en el pasado, ¿ya? Y yo lo grafico de esta forma. Una acción que comenzó en el pasado, pero entre medio, si yo lo seguía haciendo, si siguió pasando o no, da exactamente lo mismo. Lo que le interesa al presente perfecto es que hoy día tiene una conclusión, tiene un resultado. ¿Ya? Ahora, súper importante. Acción que comienza en el pasado. Yo no sé si la acción se siguió realizando, no tengo idea, pero lo único que sé es que si yo te pregunto hoy día, esta acción tiene una repercusión. ¿Ya? Entonces, al presente perfecto, por ejemplo, cuando estábamos hablando del doctor, más que interesarle qué hizo entre medio de los 15 años, lo único que te interesa es mencionarte que ahora, en estos momentos, como resultado, yo no he ido al doctor por 15 años. ¿Ya? Ahora, lo relevante de esto es que se utiliza cuando no tenemos real interés o realmente no sabemos cuándo la acción se empezó a ejecutar. En la mayoría de los casos, no siempre. O sea, estimado, pregunta súper obvia. ¿Alguna vez en su vida usted ha comido arroz? ¿Se acuerda la primera vez que comió arroz? ¿Te gusta? Ese es lo que le interesa. En algún momento del pasado la acción se inició, no sé cuándo, pero lo que sí sé es que hoy día esa acción tiene una repercusión. Si seguí comiendo arroz entre medio o no, me da exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se graficaría esto? ¿Ya? Volvemos nuevamente a la misma lógica del presente perfecto. Y en realidad la misma lógica de lo que hemos visto en todos los tiempos verbales. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Ahora, el detallito es que el verbo tiene eso. Se los voy a explicar al tiro qué significa. Ya. Si usted se da cuenta y se fija en el ejemplo, tenemos estos verbos que ¿en qué tiempo están? Están en pasado, ¿cierto? Eso me indica que, ok, la acción ocurrió en el pasado. Entonces, mientras nosotros hablemos de verbos regulares, la independiente, esto ya estamos hablando de un presente perfecto, no estamos hablando de un pasado, pero para que se entienda, mientras sea regular, el verbo va a ir con el ed. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que no solamente tenemos verbos regulares, también tenemos verbos irregulares. Por el momento, la lógica sería, si estamos hablando de I, you, we, they, nosotros tenemos que utilizar el auxiliar have. Si estamos hablando de he, she, it, nosotros tenemos que utilizar el has. Y ahora te viene el verbo. Entonces, en estos dos casos, nosotros estamos hablando de I have walked, he has walked. Detalle súper importante. Esta palabrita es clave. Porque, ¿qué pasa? Si yo pongo el have y yo pongo el has, se entiende que estamos hablando de algo que comenzó en el pasado,
y que tiene una repercusión en el presente. Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, en la prueba oral, y yo le hago una pregunta, y yo le digo, oiga, ¿y usted alguna vez ha comido arroz? Y usted me dice, por ejemplo, se equivoca, ¿cierto? Y me conjura esto mal y me dice, yes, teacher, I ate rice. Y yo le digo, ¿y por qué dejó de comer arroz? Usted me queda mirando y me dice, ¿cómo? No entiendo. Es que yo le estoy preguntando si usted sigue en el proceso de si es que lo hizo y si es que ahora está en eso. Sí, pues, profe. ¿Qué pasa? Al haberme omitido el have y el has, me haces entender a mí que la acción comenzó y terminó en el pasado. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de estar en un equipo de fútbol, de ser fanático, por ejemplo, no, grande Colo-Colo, yo grande Huachipato, yo soy fanático desde muchos años atrás, con una consecuencia hoy día. Pero si yo te lo explico y no pongo el have y el has, yo le digo, ¿y por qué dejó de ser fanático del Huachipato? Y usted dice, no, porque yo todavía soy fanático. Pero es que me dijo, no me lo dijo con el have y el has. Entonces, si usted quiere expresar esa continuidad, si usted quiere expresar que algo comenzó y sigue en el proceso de, es necesario utilizar el have y es necesario utilizar el has dependiendo del contexto. ¿Ya? Y ahí usted inmediatamente dice, ya, entonces claro, ahora sí se sabe que la acción tiene una repercusión. ¿Qué significa este have y qué significa este has? Si te estoy hablando de yo, te estoy diciendo yo he, ella o ellos o nosotros hemos. ¿Ya? Yo he caminado por estos pasillos de Duoc desde que tengo uso de razón. Ella ha caminado por los pasillos de Duoc desde que tiene uso de razón. Nosotros hemos caminado en los pasillos de Duoc durante 5 años, 6 años. No es lo mismo. ¿Ya? Básicamente eso. Hasta aquí. Ya, entonces nuevamente, the present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past. Número 1, o te ocurrió en un tiempo indefinido en el pasado, or began in the past and continued in the present. Entonces se usa para dos cosas. ¿Me quieres mencionar una actividad que comenzó en el pasado en un momento indefinido? ¿O me quieres hablar de una acción que comenzó en el pasado con repercusiones en el presente? Tiene esos dos usos. ¿Ya? Entonces, no sé si se les ocurre para qué cosas se podría utilizar este contenido de algo que comenzó en el pasado con consecuencias en el hoy día. ¿Se les ocurre en qué casos se podría utilizar? ¿En qué contexto real? Más allá de la materia. Puede ser, por ejemplo... Puede ser que cuando estamos estudiando y seguimos estudiando. Un proceso de la realización de un proceso de una acción, muy bien. Por ejemplo, usted... no, porque eso sería el presente simple, hablar de hábitos. Ya, sí. Empecé a fumar en el pasado y hoy día puede que lo siga haciendo o puede, no tengo idea, pero claro, hoy día estamos con el tema del cigarrito, pero claro, más que un hábito o una rutina, es algo que empezaste y hoy día tiene una consecuencia, básicamente, pero se podría interpretar de las dos formas. Entonces, opción número 1, se utiliza para life experiences, se utiliza para experiencias de vida. Cualquier cosa que te deje una experiencia de vida, se utiliza el presente perfecto. Por ejemplo, si yo les dijera, chiquillos, no sé si ustedes sabían, pero yo viví 10 años en Punta Arenas. Y resulta que ahora yo no estoy viviendo en Punta Arenas, pero sí ahora te digo que tengo la experiencia de haber vivido ese proceso. ¿En qué otro caso también se podría utilizar? Por ejemplo, si yo le pregunto, estimado Brian, ¿usted hace cuánto que conoce al estimado? ¿Hace cuánto que son conocidos? No lo conozco. Hace la desconocido.
¿Hace cuánto que se conocen? Aproximadamente 3 años. Un proceso que comenzó en el pasado y que hoy día mantiene una amistad o una familiaridad, si lo quiere decir así. ¿Ya? Porque una vez me pasó en serio, unos chiquillos se juntaban siempre juntos y yo le digo, ¿y usted hace cuánto son amigos? Y uno dice, no, él no es mi amigo, y lo decía en serio, no, no es mi amigo. Y yo dije, chuta, entonces ya, familiaridad, así como cercanía. Por ejemplo, ¿qué otro caso también se puede utilizar esto? Oye, ¿tú tienes mascota? Sí, y la has visto y me dices, no, profe, es que sabes que en la mañana yo me levanto tan temprano al trabajo y del trabajo tengo que venirme a Duoc, entonces no lo he visto. Pero el tema es que el día ha terminado, el día todavía no termina. Entonces ahí es cuando tú dices una acción que comenzó en el pasado, o sea, al principio del día, pero que el día todavía no termina, por ende puede ser que todavía se pueda realizar. ¿Ya? Por ahí va también la cosa. Que no que. El día comenzó, ¿cierto? Se supone que acción que comienza en el pasado con una repercusión en el presente. Entonces yo le pregunto a él, desde la mañana, desde el pasado, no ha visto a su perro, si hablamos del día, todavía está la consecuencia de que no ha visto a su perro. Y ahí está, y se sigue ocupando esto, claro. Eso es lo que te estoy diciendo, las variedades de uso que tendríamos para él. ¿Ya? Básicamente eso. Ahora, esto todo es regular, ¿ya? Usted sabe, todo esto es regular, eso quiere decir que todo esto es con ED. Todo esto sigue esta regla, o sea, I have, you have, they have, we have, he, she, it, has. ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente conjugar esas 3 oraciones como corresponde. ¿Ya? Si te dice Pedro hike that huge hill y te estoy diciendo que el verbo es regular, ¿quién es Pedro? He. He has, y el hike se supone que es regular, por ende sería he has hiked. Hiked. Me daba lo mismo si me decían hiked, me daba lo mismo, pero que se entienda que es con LD. Pedro has hiked that huge hill. Entonces te está diciendo de un acontecimiento en el pasado y que hoy día tiene una repercusión, de una experiencia de vida, de algo que yo ya he hecho. La segunda te dice, I watched this movie many times before. Yo he visto esta película muchas veces antes. Entonces, durante todo mi periodo de vida, yo he hecho algo resultando en que yo he visto algo muchas veces. Entonces, si estamos hablando de mí, I have, sabemos que es con ED, ¿cierto? Watched this movie many times before. Y la última, she married her high school love. Se casó con su amorcito de colegio. Acción del pasado con repercusión en el presente. Si estamos hablando de she, ¿cómo sería? Bien. Completa. She has married her high school. Bien. ¿Ya? Pedro has, I have, she has. ¿Ya? Y si se da cuenta, todo con él. Y súper importante, vuelvo a decirlo porque a veces se olvida. Si usted borra el has, el have, si dice she married, significa que fue una acción que comenzó, terminó y quedó ahí. ¿Ya? Y ahora usted se estará preguntando, ¿y cuál será la diferencia entre que la acción ya haya terminado y que esté en proceso? ¿Cómo sabemos la diferencia? Lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Ahora, veamos si es que van entendiendo la dinámica del inglés en general. ¿En qué sentido? Yo les tengo la estructura gramatical aquí, la misma que les he mostrado siempre, ¿cierto? Si yo les quisiera decir, ok, esta es la estructura, pero ahora yo lo que necesito es que usted niegue. Siendo que ya te estoy presentando el auxiliar, ¿qué es lo que yo tendría que agregar para poder negar? El no, ¿cierto? Porque todo, insisto, todo el inglés, las estructuras son las mismas. Cambian algunas cosas, pero siempre la dinámica va a ser la misma. ¿Tenemos el auxiliar? Bien. Agregamos el no. ¡Ojo! Mucho cuidado. Yo sé que estamos hablando y estamos haciendo referencia al pasado.
¿Qué es lo que pasaba cuando nosotros negábamos en pasado? ¿Qué era lo que pasaba? Si, por ejemplo, yo te decía, el mismo ejemplo. Por ejemplo, profe, si dijera I haven't seen hi today, I haven't seen. sí, today, ¿A quién? al dog, por ejemplo, ya que estaba hablando del perro, Sí. ¿sirve o no? I haven't seen my dog today. ¿Sí? Esa es. ¿Y qué entiendo yo? En el pasado no lo he visto, en el presente sigo sin poder verlo. Entonces entiendo que, ok, es una acción que todavía no termina, puede ser que termine eventualmente, pero ahora no. Excelente. I haven't seen my dog today. Excelente. Oye, ¿hoy día has visto al Felipe? No. Durante la semana, por ejemplo, no sé, Felipe se enfermó. Durante la semana, ¿has visto a Felipe? I haven't seen Felipe this week. Pero la semana todavía no termina, por ende todavía puede ser que entre medio de los días lo vea. Supongamos, devolvamos un poco el tiempo y estamos haciendo clases en pandemia. Y yo le digo, oye, ¿usted ha visto a su amigo en persona, se han topado en persona durante este periodo? Usted dice, no hemos podido. We haven't met yet. Aún no nos hemos juntado. Porque el año todavía no termina. ¿Ya? Sí, bien. Ahora, sigamos con el pasado. ¿Qué pasaba si yo tenía el pasado simple? O sea, de la acción que comienza y termina, ¿cierto? Lo que hemos visto hasta ahora. Pero esta oración yo la quiero dejar en negación. ¿Qué era lo que pasaba? Elimina el ED, parece. Y se pone el not. Bien, ya. Entonces, primero, se tiene que poner, como en todos los casos, un auxiliar, ¿cierto? El auxiliar, para que yo entienda que la oración está en pasado, sería I did. ¿Ya? Y ahí recién usted pone la negación. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros tenemos esto que ya te está hablando que la oración está en pasado, ¿será necesario también dejar esto en pasado? No, porque es redundante. Se mantiene el verbo en la forma base. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La gente suele cometer el error de que piensa que como esto también está hablando del pasado, la lógica va a ser la misma. Y no. En este caso, independiente de que estemos negando, independiente de que estemos haciendo preguntas, el verbo siempre se va a mantener en pasado. ¿Ya? Usted no lo cambia, lo deja en pasado. Pero y aquí, no, esto es pasado simple, esto ya te está dando el indicador. Acá, esto está en presente, entonces tenemos que igual tener algún indicador de pasado. ¿Ya? Entonces ahí hacemos el juegazo. Por eso es presente perfecto. ¿Sí? Entonces, los mismos ejercicios, ¿cierto? Veo ahora en negación. They not watch the news today. They, si teníamos acá I, you, we, they, sería they have not, y seguimos con los verbos regulares. They have not watched, o en realidad sería watched the news today. Y es como el ejemplo que usaste tú. Hoy día no hemos visto las noticias, hoy día no he visto a mi perro, hoy día no he visto a mi. I not finished my homework. ¿Hiciste la tarea? No, profe, todavía no. ¿Qué tarea? La tarea que te di la clase pasada y la terminaste hoy día, no, todavía no la termino. Pero pasado, con repercusión en el presente, ¿cierto? Lo mismo, si estamos hablando de I, sería I have not finished, ya, se le agrega el ED, I have not finished my homework. No he terminado la tarea todavía, porque el día todavía no se acaba. ¿Está el pasado? ¿Que todo está diciendo el pasado? Sí, estamos hablando todo esto con ED, pero estamos agregando el have. O sea, no es pasado completamente. Es una acción que comenzó en el pasado y que ahora tiene una repercusión. O sea, hiciste la tarea que te dieron en la semana. Pero que me confundo con el have. ¿Qué quiere decir el have?
Yo, ella, ha, nosotros, o ellos han, nosotros hemos. Nosotros no hemos caminado. ¿Y ahí qué te dice? ¿Has hecho? No, profesor, no he hecho la tarea. Y ese yo no he hecho no es lo mismo que decir yo no terminé la tarea. Yo no he hecho la tarea. Son cosas totalmente distintas. Por eso es que hay la importancia. Si tengo el have, comienza en el pasado y sigue. No tengo el have, comenzó en el pasado y se quedó en el pasado. No hubo oportunidad de que avanzara. ¿Ya? Y ahí tú tienes que tener poco con eso. He not cleaned his room since last weekend. Desde el pasado hasta hoy día. Si estamos hablando de un he has not, y el clean sabemos que es regular, ¿cierto? He has not cleaned his room since last weekend. ¿Ya? La lógica es siempre, siempre not. ¿Ya? Y para hacer preguntas, nuevamente estamos en la misma lógica, ¿cierto? Si ya tenemos el auxiliar, si ya tenemos el sujeto y yo quiero hacer preguntas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Así como en todos los tiempos verbales que hemos... Exacto. Entonces, ¿esto cómo quedaría como pregunta? Si I have walked, como pregunta quedaría have I walked? ¿He caminado aquí yo? Sí, sí he caminado. Entonces la primera, you watch War and Peace. Si estamos hablando de you, I, you, we, they. Entonces iría con el have. Entonces la pregunta, have you watched War and Peace? Ya entonces te estoy preguntando, desde el momento en el pasado hasta hoy día, ¿has realizado la acción? Have you watched War and Peace? Oye, ¿ya he visto, no sé, ¿qué película está hoy en día? A ver, ¿qué película? ¿Alguna película que esté buena? ¿O alguna serie? Yo, por ejemplo, estoy que... ¿Nueva? Del Titanic. Yo, por ejemplo, hoy día terminé de ver una serie que está en el Star Plus que se llama Shogun. Buenísima la serie, está en el top 1 de todos los países, Shogun. Entonces, yo estoy tan pegado con la serie que yo, honestamente, así, a todos mis colegas les estaba preguntando, ¿have you watched Shogun? No, no la he visto, vela. A todos, así como pegadísimo con la serie, está buenísima. Lo único, eso sí, que el final no me gusta. Que es así como muy nada. ¿A qué la mujer? ¿Ah? ¿A qué la mujer? No, del capítulo 1 al 9. Pegadito. Pero el 10 como de... Entonces yo iba, ¿have you watched Shogun? ¿Have you watched Shogun? ¿Have you watched Shogun? No, todavía no. Te estoy preguntando, desde el pasado hasta ahora, desde que salió la serie hasta ahora, ¿la has visto? Shogun. Así como es japonesa. Es buena. Está en Star Plus. Es de un marino británico que llega a Japón en el 1600. Y ahí hay como el tema del choque cultural y hay una guerra justa entre quien queda como emperador y una cuestión así como especie de Juego de Tronos, como confabulaciones. Bueno. She arrived late for a meeting. Si estamos nuevamente, she arrived, he, she, it, y es pregunta, has she arrived late for a meeting? Oye, ¿ella ha llegado alguna vez tarde a alguna reunión? No, aún no ha llegado nunca tarde a la reunión. He joined the army. ¿Qué será el army? El ejército. Lo mismo, he has, y si es pregunta, has he joined the army? Oye, ¿y él se ha unido al ejército? No, todavía no, o sí, el próximo año. ¿Ya? De ahí, efectivamente, tendríamos lo mismo. ¿Ya? La esencia no es compleja, la gramática no es compleja, el saber cuándo usarlo es lo enredado. Acordarse es lo difícil. Ahora, si pensaba que esto era lo difícil, ahora se viene lo difícil. Ya.
Bueno, esa es la misma estructura, ya eso es lo mismo que está ahí abajo, pero obviamente está como más monótono, ¿cierto? Eso es lo mismo que no hay diferencia. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como estamos hablando de verbos en pasado, nosotros sabemos que, claro, los verbos en pasado tienen su forma regular, o sea, ed, ¿cierto? Pero también tienen una forma irregular, que es la famosa lista, ¿cierto? Que tiene una cachada de verbos, ¿cierto? La lista. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En esencia, todo se mantiene tal cual. La única diferencia es que ahora yo tengo que tener la consideración de que el verbo va al pasado de forma irregular. Entonces, por ejemplo, vamos con un verbo irregular. Usted dice eat, perfecto. Usted sabe que como es irregular no queda como eated, ¿cierto? Porque no es regular. Según ustedes y según lo que ustedes recuerdan, ¿cómo quedaba el verbo eat? ¿Ya? Entonces, y aquí es donde empieza a tener suma relevancia y suma importancia esto. Tú vas y dices, no, profesor, que me acuerdo que en el pasado era 8. Y lo sé porque me aprendí, por fin me aprendí la lista de verbos irregulares en el pasado. Y resulta que yo te digo, no. ¿Por qué? Porque si usted ve la lista de verbos, nosotros tendríamos que irnos a la tercera columna. ¿Ya? Esto es solamente para los verbos en pasado simple. O sea, si el verbo comienza y termina, eso estaría correcto. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de cualquier tiempo perfecto, quedaría tercera columna y ahora sí, eaten. Y ahí sí estaría en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, obviamente, yo les voy a subir, si es que no lo he hecho, les voy a subir una lista de verbos completa, con verbos regulares e irregulares, que tienen el verbo en su estado neutro, el verbo en pasado simple, o sea que la acción comienza y termina, y el verbo en esta columna. Entonces, si para el pasado simple ustedes estaban aprendiendo esta, ahora para hablar de presente perfecto, ustedes van a tener que aprenderse la tercera columna. Entonces aquí ya también va a empezar el juego de saber distinguir. Ok, estamos hablando de una acción que comenzó y terminó, sí, entonces sería acá. ¿Estamos hablando de una acción que comenzó y sigue hoy día? Sí. Entonces tenemos que usar la lista de verbos de acá. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Si yo te digo, oye, ¿y esta semana has ido al mall? Y uno dice, el verbo go. Ese yo me lo sé porque me lo he estudiado, bacán, gracias. Y resulta que digo, went. No. Porque ahora, ¿cierto? Utilizamos la tercera columna y en este caso no sería el went, en este caso sería I have gone, he has gone, ¿cierto? Esto no cambia. Si quiero hacer preguntas, si quiero negar, si quiero afirmar, y la dinámica de todo no cambia absolutamente en nada. Lo que ahora nosotros tenemos que pelear es tratar de recordar la tercera columna de verbos. No vamos a ver una cantidad infinita de verbos, vamos a ver los justos y necesarios. De hecho, revisando la prueba, voy a ver qué verbos están entre paréntesis y vamos a trabajar eso de forma incógnita para la prueba y para que ustedes se vayan acostumbrando, porque ustedes saben que aprenderse los verbos es pura memoria. Lamentablemente, saber cuándo uno es regular o no es pura memoria. ¿Ya? Eso.
El viernes vamos a seguir trabajando con esto. Ya vamos a trabajar con el libro, ¿cierto? Vamos a hacer las actividades de este asunto, lo vamos a seguir reforzando y vamos a seguir viendo otros detallitos chiquititos. ¿Por qué? Aún quedan cosas por ver de acá. ¿Ya? Pasó la lista, nos retiramos. ¿Te lo enchufo? Sí, lo entiendo.